Vamos a continuar con el Sermón del Monte. Como que hasta como que descansé, brother. No sé, ya, ya me acostumbraron a esto. Vamos a continuar con la serie del Sermón del Monte y les voy a pedir, por favor, que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a buscar en los versículos del 5 al 18. 5 al 18. Vamos a dar oportunidad a los papás que fueron a dejar a sus pequeños, regresen, mientras en lo que llegamos al pasaje. Comentaba ahorita nuestro hermano Saúl, el pastor, que no se ven muchos cambios, ¿cierto? No se ven muchos cambios en el local, pero ¿cuántos saben que los cimientos son importantes? ¿Cuántos saben que los cimientos son importantes? Porque si nos hubiéramos aventado a empezar a construir y a levantar las columnas de metal, esas que ven ahí, esas van a ser las columnas. Las columnas que teníamos en el otro local de concreto, ahora van a ser de metal. Y estas son las columnas, las que ven aquí. Para empezar, si hubiéramos querido hacerlo, para empezar, nuestro hermano Francisco no nos hubiera dejado, nos hubiera dicho, no, ¿cómo crees? O sea, necesitamos algo sólido en donde asienten las columnas para poder levantar toda la techumbre. Y hace un rato nuestro hermano Uciel comentaba, miren a su alrededor, vean los cambios que se están haciendo. Ahora miren a su hermano a un lado y vean y sepan también que nosotros somos una obra en proceso. El Señor por su gracia ya nos ha puesto los cimientos, porque el cimiento es uno, ¿sí sabían eso, no? El cimiento es uno, es Cristo. Y ya tenemos los cimientos. Ahora sobre esos cimientos hay que empezar a construir, hay que empezar a levantar lo que continúa, lo que sigue. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, seguimos viendo puntos importantes para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Veíamos en la sección que acabamos de terminar, que fue hasta el capítulo 5, hasta el versículo final, veíamos lo que es el testimonio del creyente. Y ahora entramos en el capítulo 6 a lo que es ya la vida aplicada del cristiano, ¿sí? Y en este pasaje y en este capítulo, nuestro hermano Uciel nos hizo el favor de enseñarnos con respecto al dar y de la manera en cómo tenemos que hacerlo. Ahora, yo voy a hacer todo lo posible, hermanos, por no estar a la carrera, tratar de dejar este tema lo más claro posible, que el Señor me dé la gracia y la sabiduría para poder exponerlo de una manera correcta y que a ustedes también les dé la gracia y la sabiduría para poder entender lo que se va a exponer. Y no quisiera ir a la carrera y les comento por qué, porque traigo mucha información al respecto. Normalmente, para los que han estado escuchando las enseñanzas desde un servidor, más o menos son como de 1 hora, 50 minutos, 55, más o menos por ahí. Y normalmente para esa exposición yo tengo 3 hojas preparadas. Ya más o menos tengo ubicado y ya considero yo que más o menos 3 hojas me van a dar para ese tiempo. En este caso traigo 7, hermanos. Entonces, no me quiero apresurar. No quiero hacerlo a la carrera, quiero hacerlo bien, en orden, como Dios establece, y que también el Señor les dé la gracia a ustedes para poder entenderlo. Y si no alcanzamos en esta exposición a terminar de ver los temas, pues entonces lo vamos a dejar a la mitad y retomaremos la siguiente enseñanza. ¿Ok? Pero más o menos para que ustedes, si ven ahí que apenas vamos en el segundo versículo y ya vamos 45 minutos, es por eso. ¿Ok? Es un pasaje muy rico, muy hermoso, y creo que es una base, es un fundamento para que nosotros en nuestra relación con el Señor lo tengamos claro, lo tengamos lo más masticado posible, que podamos entenderlo para poder venir con confianza delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos primero? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder entender de tu palabra, Señor. Ayúdanos para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser oidores sabios, Señor, y que seamos hacedores cumplidos de tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Dios, a hacerla nuestra, a apropiarnos de ella, Señor, y a vivirla como tú quieres. Danos sabiduría, Señor, danos de tu gracia. Y ayúdame, Señor, a mí a exponerla de una manera ordenada, de una manera clara, Señor. Y a mis hermanos a escucharlo de la misma manera. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos, te bendecimos, Señor. Y queremos que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya estamos en el pasaje, Mateo 6, versículos 5 al 18. Entonces, ¿qué les parece si le damos lectura? Le damos lectura al pasaje. Una vez mi hermano, ahorita que me acabo de acordar, una vez dijo nuestro hermano Pietro, dijo, déjenme poner el metrónomo para ignorarlo completamente. Entonces, espero no ignorarlo, pero sí que nos sirva de guía. Entonces, estamos en Mateo 6, a partir del versículo 5. Y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, les voy a dar el título de esta enseñanza, para los que gusten anotarla. Anótenle bien, no se les vaya a olvidar. El título: Sin gritos y bien peinados. Así como lo escucharon. Sin gritos y bien peinados. ¿Ok? Espero que por el título puedan relacionar esta enseñanza. Sin gritos y bien peinados. Entonces, vamos a iniciar. Una de las cosas que el Señor atacó muy de lleno y muy de frente era la hipocresía. Y lo que se iba de lleno era precisamente que grupos en el tiempo del Señor, contemporáneos al Señor, confiaban más en todos sus ritos, en todas sus costumbres, para hacer una falsa apariencia de piedad. Daban más importancia a esos ritos y a esas tradiciones que a la Escritura. La utilizaban para torcerla, como ya lo hemos visto en otros pasajes e incluso en las enseñanzas anteriores, que hacían todo lo que podían ellos para obtener ganancia de todo eso, para poder ser vistos, para poder ser reconocidos y cositas así por el estilo. Y el Señor, fíjense bien interesante, el Señor
no fue con la adúltera y le dijo, adúltera, eres una pecadora. No, sin embargo, con los hipócritas sí fue. Son unos hipócritas. Y el Señor les pegaba con todo. Les dijo, entre otras cosas, les dijo tumbas blanqueadas. ¿Recuerdan? Que estaban podridos por dentro y estaban blancos por fuera. Es decir, que daban una apariencia, que por fuera blanquitos, así bien bonitos, sus tablitas de mármol o lo que sea que hayan usado en ese entonces, y por dentro todo podrido, algo echado a perder. Y el Señor se fue de lleno contra todos ellos, ¿sí? Y ahorita a lo que vamos a ver es de que en este caso el Señor lo está utilizando como un ejemplo para sus discípulos. No sean así, lo que les está diciendo el Señor. No sean así. Háganlo de esta manera, háganlo de esta forma. El Señor está corrigiendo cosas. El Señor está mostrando cosas que por diferentes cosas, diferentes circunstancias, por herencia histórica, herencia cultural, se fueron dejando de lado. Y muchos en la cuestión de los fariseos, en el pueblo, los pequeños, viendo la educación de parte de sus padres, y espero no confundirlos con esto, era para que los papás dijeran, mira, esos son los fariseos, esos son así como que los que están más cerca del Señor, los que están más cerca de Dios. Y por ejemplo, con los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Recuerdan en las enseñanzas pasadas? Eran los que se les llamaba como los traidores. Y es para que señalaban a los otros y decían, no, y esos son lo peor. Esos son lo peor. Con ellos ni te juntes. No quiero que seas como ellos. ¿Sí? Entonces el Señor lo que está haciendo ahorita es utilizar, pero a ese grupo de hipócritas, de falsos, para que sean un ejemplo de cómo no hacer las cosas o de cómo no acercarte al Señor. ¿Estamos? Ok. Vamos entonces, sin más preámbulo, vamos al capítulo 6, versículo 5, por favor. Y dice de la siguiente manera, vamos a empezar a desglosarlo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, la oración del creyente, hermanos, tiene que ser diferente a la de un grupo de personas a quien el Señor llamó hipócritas. No seas como ellos, nosotros tenemos que ser diferentes a ese tipo de personas. Y específicamente se refería a aquellas personas o aquellos grupos que vivían una aparente vida de piedad, engañando a las personas, engañando a los que estaban alrededor de ellos, y que mostraban una vida piadosa cuando realmente no era lo que tenían. No llevaban una vida piadosa, no llevaban una vida de piedad, sino era todo lo contrario. Y la palabra hipócrita tiene su raíz en una palabra griega que se menciona hupokrinomai, ahí luego la buscan. Y esta palabra lo que quiere decir es decidir o hablar o actuar bajo una parte falsa, ¿sí? En los usos está el simular, el fingir, y se usaba específicamente o en algunos de los usos que se daba para referirse a los artistas de los teatros, que se ponían máscaras de papel o máscaras hechas por ellos mismos para aparentar personajes, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo el Señor, a una vida falsa, a una vida que no era realmente a lo que ellos estaban diciendo que hacían o simulando que hacían. Era una falsedad. Estos hombres trataban de hacer ver algo que ellos realmente no tenían, que ellos únicamente aparentaban, pero que en su propia vida no se ajustaba a eso, realmente no llevaban una vida de misericordia, ni misericordiosa. Por eso es que el Señor se dirige a ellos como hipócritas, como falsos, ¿sí? Mentirosos, que no estaban llevando una vida recta delante de Él. Y estas personas estaban representando
solamente un papel o solamente un guión para poder aparentar piedad, cuando realmente ellos, estas personas, no eran para nada piadosos, específicamente los fariseos. ¿Okay? Esto es más o menos para que ustedes den una idea de qué es a lo que el Señor se está refiriendo cuando empieza a introducir el tema de la oración. No lo hagan de esa manera. No tienen por qué comportarse de esa forma. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Un poquito más adelante vamos a ver exactamente cómo era esto de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero miren, dentro de la costumbre judía había horas específicas para orar. Si estaban dentro de Jerusalén, el lugar propicio para orar era el templo. Incluso en Hechos nosotros podemos ver cuando los discípulos, después de la ascensión del Señor, dice que subían al templo a orar. Eso lo podemos ver ahí en Hechos. Y en el Antiguo Testamento se menciona que eran en la mañana, a mediodía y en la tarde, que era cuando iban a orar al templo, cuando subían a orar al templo. Entonces, aquí a lo que se piensa que estos hombres hacían era que andaban entre las calles simulando una apariencia de piedad, y que a propósito dejaban ellos llegar el tiempo de la oración para que pudieran pensar, ay, me agarró la hora de la oración haciendo misericordia o haciendo obras de piedad. Ni modo, aquí me alcanzó la hora y aquí me voy a poner a orar. Entonces, cuando el Señor se está refiriendo a que oraban en las calles, precisamente a eso se está refiriendo, a que daban una apariencia de piedad y que oraban en donde les había llegado la hora, por así decirlo. Entonces, si estaban en la calle, en la esquina, y eran las avenidas más concurridas a lo que se está refiriendo aquí el pasaje, en ese lugar levantaban las manos y comenzaban a orar a gritos para ser centro de atención, para que la gente los viera, para que empezaran a ser reconocidos. A eso es a lo que se está refiriendo la Escritura. Entonces, parte del título de esa enseñanza es precisamente eso. Nosotros no tenemos por qué hablarle a gritos al Señor. ¿Sí? No tenemos por qué. El Señor nos escucha perfectamente. Pero estos hombres era lo que estaban haciendo. Y lo único que hacían era querer llamar la atención y dar una falsa apariencia de piedad. Entonces, la otra parte o el otro punto a lo que se está refiriendo era de que oraban en pie en las sinagogas. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor está utilizando de ejemplo con respecto a la oración, está hablando de un fariseo y está hablando de un republicano, y eso es en Lucas 11. Y en la Escritura el Señor está diciendo que el fariseo dice que puesto en pie, oraba y oraba de la siguiente manera. Y empezaba a dar gracias porque no era como ese publicano y no era como los ladrones y no era como quién sabe cuántas personas. Y se empezó a comparar con lo peorcito. Cuando a nosotros en la Escritura, ¿con quién nos tenemos que comparar? ¿Quién es nuestra medida? Cristo. Cristo. Él es nuestra medida. ¿Ok? Ahora, otra cosa, cuando el Señor se empieza a referir al publicano, en la Escritura dice, y estando de lejos. Es decir, se piensa que por lo que está diciendo el Señor es de que o pudo haber estado en un rincón por allá, el publicano, o pudo estar en un lugar apartado, no al centro de la sinagoga, no al centro del templo, ni dando alaridos, ni dando gritos, sino que estaba apartado, estaba de lejos. ¿Ok? Eso es nada más para que ustedes puedan tener una fotografía muy general de a qué era lo que se estaba refiriendo cuando decía que oran en el centro de las sinagogas y en las calles. Eran en las avenidas que agarraban y ay, aquí me llegó la hora y aquí me voy a poner a orar, y empezaban a hacer todos sus gritos y empezaban a hacer todo su show. Lo mismo sucedía en las sinagogas. Era solamente para que ellos pudieran llamar la atención, o bueno, para que ellos pudieran, por así decirlo, tener solamente
una audiencia y no el Señor. No era el Señor. ¿Ok? Ahora, esto que les acabo de mencionar, en Lucas 18:11, se lee de la siguiente manera: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y en el versículo 13 dice de la siguiente manera: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él lo único que estaba haciendo era reconocer su falta y reconocer su culpa. No estaba dando gracias a Dios porque no era como fulano, sutano o perengano. No, ellos sí son de lo peor. No, Señor, yo sí digo mentiras, pero no, pero mi cuñado, él sí, si lo escucharas. Entonces, nosotros nos tenemos que comparar o nos tenemos que medir con el Señor Jesús. No con el fulano o sutano que esté alrededor de nosotros o con quienes nos relacionamos. Nuestra medida es el Señor. Pero el punto importante aquí es qué era lo que hacían los fariseos y otros grupos, no nada más los fariseos, ahorita porque se está refiriendo ahí, pero entre esos había otros más. Entonces, se ve interesante cuál es la consecuencia de esto. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y aquí viene un propósito. Cuando vemos esa palabra después de esa coma, ¿cuál es? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cómo dice su Biblia? Para ser vistos. Ahí está ese propósito. Eso es lo único que buscaban, para ser vistos de los hombres. Y aquí viene esta declaración de parte del Señor Jesús: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, como ya los veían los hombres y como ya los hombres empezaban a hablar bien de ellos, empezar a referirse de ellos como hombres misericordiosos, hombres piadosos, hombres llenos de Dios, entre comillas, entonces esa era su recompensa, nada más. Ya fuiste reconocido por los hombres. Ah, qué bueno, ya, esa es toda tu recompensa. No va a haber más, no hay más para ti. Eso es todo lo que estás ganando. Ahora, eso no quiere decir que no, todo lo que hagamos nosotros estemos con el afán de recibir una recompensa. El Señor es galardonador y qué bueno, en verdad se lo agradecemos. Pero el simple hecho de tener la vida de Dios en nosotros, su naturaleza, el habernos hecho nacer de nuevo, debe ser ya para agradecer al Señor. Ya si aún así el Señor nos quiere dar galardones por lo que hemos hecho aquí, amén. Gracias a Dios por ello. Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos galardones nos los vamos a quitar y los vamos a poner a sus pies. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Para nadie más. Dice que aún nuestras mejores obras, el Señor ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que ni aún nuestras propias obras, que el Señor nos permite ser parte de eso, ni aún así nosotros tenemos en eso algún mérito. Entonces, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de pensamiento o sea de hecho, hagámoslo para el Señor. Y ya el Señor se encargará de darnos recompensa o no darnos recompensa. Nosotros nos tenemos que quedar tranquilos con que hemos hecho lo que el Señor nos había indicado. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles en Hechos? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que se nos dijo que hiciéramos. Nada más. Entonces, dice, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora vamos a la segunda parte, o vamos al versículo 6. Entonces, si ya el Señor les está diciendo cómo no lo tienen que hacer, o quién es el mal ejemplo de esto, ahora el Señor les está diciendo cómo tienen que hacerlo, de qué manera lo tienen que hacer, con qué actitud lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer. Y dice de la siguiente manera, estoy en el versículo 6 de Mateo: mas tú, es decir, todos los que hemos creído en el Señor, todos los que hemos creído, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis o le pidáis. Entonces, hay unos puntos importantes que les quiero aclarar. Y uno de los puntos importantes es de que el Señor no estaba prohibiendo las oraciones en público, ¿sí? Eso es un punto muy importante. No las estaba prohibiendo. Él lo que está atacando es la actitud, ¿sí? Y la falta de realidad o la falta de sinceridad en lo que estaban haciendo. ¿Cuál era el propósito por el cual los fariseos se comportaban de esa manera? Querían ser vistos de los hombres, nada más. Ahora, ¿por qué comento esto de que el Señor no estaba prohibiendo las oraciones en público? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en la Escritura que hay muchas oraciones que se hicieron en público. ¿Recuerdan el rey Salomón cuando dedicó el templo? Estaba delante de todo el pueblo y estaban orando todo el pueblo. Y al final, ¿cómo el Señor contestó la oración? Llenando toda su gloria, bueno, no toda su gloria, parte de su gloria en el templo. Dice que no cabían y tenían que salirse los sacerdotes porque no podían estar ahí delante de la presencia del Señor. Entonces, no es de que lo esté prohibiendo, es la actitud con lo que lo están haciendo. ¿Ok? Nosotros aquí en la congregación tenemos oraciones en público y no es de que esté mal, ¿sí? Sino el corazón. El Señor es lo que está viendo, el corazón y la actitud de cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Ok, entonces, dicho esto, dice de la siguiente manera: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, para todos aquellos que estamos casados y para los que no, que esperamos que lo estén, viene la siguiente pregunta: ¿cuál fue el propósito por el cual ustedes se casaron? Una pregunta general. A ver, hombres, ¿cuál fue el propósito, o al menos uno de los propósitos que ustedes se casaron? A ver. Ok, bien, dar gloria a Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es otra cosa? Y me voy a enfocar más pensando en el cónyuge. ¿Cuál era el propósito? Estar con la persona que amas, tener una relación, ¿cierto? O sea, tener una relación de intimidad. Y no me estoy refiriendo a lo sexual, no. Me estoy refiriendo a la intimidad en que nos conocemos, ¿sí? En que las partes o los momentos más hermosos son aquellos en los que la mayoría de la gente no nos conoce, no nos ve. Tener una relación de amistad, tener una relación romántica, compartir momentos, tener una relación, ¿sí? Entonces, con el Señor, hermanos, es algo similar. El Señor ya nos ha salvado, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Pero el propósito de eso es de que podamos tener una relación con Él. El poder tener una vida de intimidad con Él. Que Él nos conozca, pero lo más importante es que nosotros le conozcamos a Él también. No nada más tener información. No es eso. No es tener nada más información, sino lo importante es saber cómo piensa el Señor, qué dice de tal o cual cosa. Y sobre todo, que el Señor nos conozca, que nos reconozca como sus hijos. Y este ejemplo lo hemos puesto en muchas ocasiones. Si nosotros vamos ahí a la oficina presidencial y decimos que queremos hablar con el presidente, ¿nos van a dejar pasar? Decimos, no, es que yo conozco al presidente y sé que lo escucho todas las mañanas en las mañaneras. Bueno, espero que no, hermanos, pero bueno. Y poder decir esos argumentos, ¿ustedes creen que con eso nos van a dejar pasar? No, la realidad es que no. Sin embargo, si el presidente nos hiciera llamar y dijera, déjenlo pasar, yo lo conozco, ¿nos dejarían pasar o no?
Sí, sí nos dejarían pasar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que nosotros conozcamos al Señor o que el Señor nos conozca a nosotros? Que nos conozca, pero que nosotros también lo conozcamos a Él. Y eso es lo importante, y eso es lo que el Señor está marcando en este pasaje. O sea, ve, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ten una relación con Él. No es de que lo vamos a hacer exactamente así como el Señor lo está haciendo, pero sí con la actitud correcta. Es decir, si no tienes un cuarto, si no tienes un armario en el cual te podrás encerrar a orar, no hay ningún problema, no estás pecando. Pero busca el tiempo, busca el lugar, busca el momento correcto. Y yo les he dicho en otras ocasiones, yo no puedo estar orando en mi cuarto. Yo lo he intentado. O me quedo dormido o me empiezo a distraer con muchas cosas. No puedo. En verdad lo he intentado y no puedo. Yo soy más de salir todos los días, busco un tiempo para salir y estar caminando y estar orando con el Señor. Y busco el que el Señor me pueda escuchar, pero sobre todo también que el Señor me pueda hablar y yo escucharlo. Busco ese tiempo con el Señor. Y le pongo ahora sí que he hecho toda la carne al asador, pero uno de mis principales peticiones delante del Señor es: Señor, ayúdame a parecerme más a ti. Todos los días, Señor, ayúdame a parecerme más a ti. No es a parecerme a fulano, a sutano, a perengano. No, Señor, ayúdame a parecerme más a ti. Eso es lo que yo hago en lo personal. Esos son los tiempos que yo busco al Señor y son una de mis súplicas constantes. Ayúdame a parecerme más a ti. Que mi carne no esté estorbando en diferentes cosas. Porque en muchas ocasiones la carne nos va a estorbar, hermanos. Pero el punto principal en esto es que el Señor y nosotros podamos tener una relación. El Señor ya ha puesto todo, absolutamente todo, para que nosotros podamos hacerlo, para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, para que podamos entrar con Él en oración. Eso es lo que está buscando el Señor. Y aquí en este pasaje, el Maestro, el Señor Jesús, está estableciendo un contraste entre el hipócrita y el creyente sincero. Los dos oran, pero lo están haciendo de una manera diferente. El hipócrita no entiende que se pueda orar a no ser que se haga en público y en vista de todos. El creyente ama orar en privado y debe hacerlo así cuantas veces le sea posible. Por eso dice Jesús: cuando ores, entra en tu habitación. Está indicando la necesidad de orar en privado, en la intimidad, del sitio reservado en la casa y en privado con la puerta cerrada. ¿Ok? Pero si no tienes un lugar específico para eso, en donde no puedas tener interrupción, busca un lugar. Pero hay que hacerlo. ¿Ok? Ahora, la oración, hermanos, la oración debe de nacer de una manera automática en quien ha nacido de nuevo. Esa es la búsqueda de una relación de intimidad con Dios. Y no es por imposición y no es por mandato. Se debe de dar de una manera natural. Si alguno de nosotros no está buscando esos tiempos con el Señor, si no está buscando al Señor en oración, analice qué es lo que está pasando. Porque eso son unas formas de nosotros poder mostrar nuestra dependencia delante de Dios. Que lo necesitamos, que necesitamos su guía, que necesitamos pasar tiempos con Él, el conocernos. ¿Ok? Y si alguno no lo está haciendo, yo lo animo a que lo haga. Ahora, yéndonos específicamente a algunos de los personajes que el Señor está comentando, está hablando específicamente de los gentiles. Primero estaba refiriéndose a un grupo dentro del pueblo judío, ¿sí? Que eran los fariseos. Pero ahora ya se fue a los gentiles. Y una de las costumbres que estaban en los gentiles era de que hacían vanas repeticiones, o bueno, hacían repeticiones pensando que entre muchas palabras o entre más repeticiones hicieran, más rápido los iban a escuchar. Eso era lo que pensaban ellos.
más se parece a lo que ahora escuchamos nosotros como conjuros. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar conjuros que los repiten y los repiten y los repiten y los repiten hasta que se haga el hechizo, por así decirlo, o por llamarlo de alguna manera. El Señor a eso es a lo que se está refiriendo. Vanas repeticiones, ¿sí? Ahora, no es que las repeticiones estén mal, no es que las repeticiones estén mal, pero en lo que el Señor los está poniendo aquí es de que si son unas repeticiones vanas, van a ser las repeticiones aquellas en las que nosotros estamos pensando que por el hecho de estarlas repite y repite y repite y repite, el Señor las va a escuchar. El Señor lo sabe todo, hermanos. Todo. Y en eso todo cabe todo. Entonces, vamos ahorita a ir a ese punto otra vez. Entonces, para que lo tengan ahí en sus anotaciones, parte de lo que yo les mencionaba de oraciones extensas y oraciones en público está en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 14 al 42, para que ustedes lo puedan revisar en casa. Está todo el capítulo de Nehemías 9, el Salmo 18 y el Salmo 119. Entonces, no es de que el Señor esté cancelando o prohibiendo las oraciones extensas y en público. No, pero sí el Señor estaba cuidando que todos cuidaran la actitud con la que estaban haciendo sus oraciones. Ahora, dentro de la relación que nosotros como creyentes vamos a tener, nuestro Padre ha hecho absolutamente todo para que nosotros podamos tener una relación con Él, para que nosotros podamos venir con Él, para que nosotros podamos presentar nuestras necesidades y las descarguemos en Él, esperando y confiando que Él a su debido tiempo nos habrá de contestar cada una de nuestras oraciones. Nuestro deber como creyentes es descansar en Él, hermanos. Descansar en que Dios siempre ha buscado el bien para cada uno de nosotros. Desde el principio, siempre ha buscado el bien. Que nosotros en lo que luego corremos pa'l monte y tenemos ahí consecuencias de nuestras decisiones o nuestras acciones, eso es otro cantar. Pero el Señor siempre ha buscado el bien para todos y para cada uno de nosotros. Ahora, la oración, hermanos, no es como un pliego petitorio, ¿sí? La oración no es un pliego petitorio en que nosotros venimos y empezamos a sacar toda nuestra lista de necesidades. Y no es tampoco para que nosotros podamos venir delante del Señor a informarle de nuestra situación. ¿Ustedes creen que no sabe el Señor por lo que estamos pasando? ¿Qué les dije hace un momento? ¿El Señor lo sabe qué? Todo. Entonces, no es para eso, hermanos, sino para que nosotros como creyentes hagamos conciencia de nuestras necesidades y confiemos en el Señor. Y que dependamos de una manera correcta en lo que el Señor está haciendo. Pero nos decía el pastor Raúl, ¿cuántos han escuchado ese proverbio? Y no me acuerdo qué número le ponía, pero que a Dios orando y con el qué? Y con el mazo dando. Entonces sabemos que tenemos necesidad de trabajo, ¿sí o no? Y aquellos que estén pasando por necesidad de trabajo, que no tengan un trabajo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Orar al Señor y sentarse en el sofá que los llamen. ¿Verdad que no? Eso sería ilógico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sí, orar. Orar al Señor es lo más importante, orar, pedir que el Señor nos dé de su gracia y de su sabiduría y que nos dé de su gracia para con las personas que vayamos a ir buscando un empleo. Y ya que se haga de acuerdo a lo que el Señor esté buscando para cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos necesidad y entonces sobre esa necesidad es que nosotros actuamos también. No sin antes poner nuestras necesidades y nuestras peticiones delante del Señor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en el libro de Isaías, y lo leo para que no lo busquen, en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, dice de la siguiente manera: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído.
Y es una gran promesa, hermanos. El Señor nos escucha. Y el Señor sabe de qué necesidad tenemos. No necesita largos discursos, pero también sí quiere que tengamos una relación con Él. Sí quiere que le busquemos en lo secreto. Y ya Él se encargará de recompensarnos en público o no. No importa. Pero nuestra responsabilidad es buscar al Señor y hacerlo de una manera correcta. Entonces, ahora, aquí viene lo que el Señor empieza a darles como un modelo de oración. Y vamos con el versículo 6, perdón, el versículo 9. Dice, y empieza de la siguiente manera: vosotros pues, empieza a corregir cosas, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, miren, hermanos, en este modelo de oración, voy a tratar de hacerlo lo más compacto, pero no tan compacto. Pero es muy rico en lo que nos está enseñando, en cómo está desglosado, en las partes que lo componen, en qué es lo que el Señor está mostrando, qué es lo que el Señor está estableciendo. Y pudiéramos hacer solamente una serie de este modelo de oración. Es muy rico en lo que está enseñando. Si nosotros empezáramos a desglosarla, pudiéramos ver que primero está haciendo un ruego, una petición, un reconocimiento, y después está poniendo 6 peticiones. En esas 6 peticiones que el Señor está poniendo, que el Señor Jesús está mostrando, hay 3 peticiones que van relacionadas solamente con el Señor, solo con el Señor, ¿sí? Y después hay otras 3 peticiones que ya van relacionadas a nosotros y nuestras relaciones como hijos. Entonces, el primer punto que les está mostrando, que dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así. Y según el original, la frase dice así o de este modo. Por tanto, debéis orar. Algunos enfatizan el hecho de que el verbo imperativo que está usando el Señor, así, o sea, vosotros lo haréis así, tiene que ser de una manera, o como lo está poniendo como una orden, en que lo tienen que hacer literalmente de esa manera. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo, sino se está refiriendo a que se use como un ejemplo de cómo tenemos que orar, ¿sí? No es de que tenga que ser literal, porque de lo contrario estaría el Señor cayendo Él mismo en una sola contradicción. ¿Recuerdan lo que hablamos de las vanas repeticiones? Entonces, estaríamos cayendo en una contradicción. Sin embargo, el Señor no está haciendo de esa manera, sino el Señor, como les comenté, está utilizando esto como un modelo de oración, de cómo tenemos que hacerlo. Y la primera parte es un ruego. ¿Cuál es ese ruego? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Dice, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, porque creo que todos somos hijos, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos somos hijos, y me refiero en lo natural. Todos somos hijos. Ok, ahora, nosotros, a ver, bueno, vamos a hacer la pregunta más específica. A ver, Josué, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú pudieras llegar a la casa del vecino y llamarlo de esta manera? ¿Padre? No, ¿verdad? Es más, el vecino dirá, ¿qué estás haciendo aquí, chamaco? Órale para su casa. ¿Por qué hago esta pregunta tan obvia, hermanos? Porque para que nosotros nos podamos referir a nuestro Dios como Padre, ¿qué tendríamos que ser? Hijos. De otra manera, no pudiéramos dirigirnos a Él como Padre. Y el Señor empieza este modelo de oración reconociendo, ¿sí? Primero, ¿quién es?
en dónde está y cuál es nuestra posición, pero lo esencial es quién es el Señor para nosotros. Y en este caso es nuestro Padre. Nuestro Padre proveedor, sustentador y muchas otras cualidades que tiene. Y ahorita lo vamos a desglosar. Entonces, la primera parte es un ruego: Padre nuestro que estás en los cielos. Y después vienen las otras peticiones. El primer principio sobre la oración tiene que ver con la invocación, con la petición a nuestro Dios, con el reconocimiento, con el ruego. El maestro enseñó que la oración debe dirigirse ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. Tiene que dirigirse al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El creyente está en una relación con Dios de hijo a padre. Todos los que hemos creído en Cristo somos hechos hijos de Dios. Todos, hermanos. Y eso lo podemos ver en Juan 1:12. Nos ha dado ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, si nosotros nos vamos a Efesios, hermanos, podemos encontrar que el Señor nos ha dado una identidad. Ahora somos sus hijos. Nos ha dado una identidad, nos ha dado una vida nueva, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha dado otra ciudadanía. Ahora somos ciudadanos del reino, somos hijos de Dios. Y nuestro Dios está en los cielos. Y tenemos un pasaporte celestial que dice de dónde somos. ¿Ok? Y todo eso está encerrado únicamente en esa declaración que el Señor Jesús está haciendo. Padre nuestro. Nos ha dado una vida nueva, nos ha dado otra ciudadanía, nos ha dado un lugar como sus hijos, nos ha dado otra identidad. Y miren, como sus hijos también nos ha hecho coherederos junto con Cristo. Es decir, que nosotros junto con Cristo vamos a heredar lo que Cristo está heredando. Y eso, hermanos, en verdad es para poder venir delante del Señor y dejar todo lo que el Señor nos haya dado a sus pies. Nada más para poder encerrar lo que viene en esa parte, en esa declaración. Padre. No podemos ir con el vecino y decirle Padre, porque no es nuestro Padre. Y tampoco aquellos que no lo conocen, tampoco pueden gozar de estas bendiciones, porque su naturaleza es otra. No pueden venir delante del Señor y decirle Padre. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera no hay, pues, ¿para dónde le hacemos? No está en su naturaleza. No pudieran hacerlo. Sin embargo, el Señor nos ha dado esa nueva naturaleza, nos ha permitido nacer de nuevo para poder llamarlo de esa manera. Ahora somos sus hijos. Y esto, hermanos, es para que nos tenga derramados delante del Señor. Entonces, somos sus hijos, hemos reconocido que es nuestro Padre, hemos confiado en el Señor para perdón de pecados, hemos confiado en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados, y ahora el Señor nos ha dado una identidad, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una ciudadanía, nos ha dado un lugar como sus hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. Y ahora lo que el Señor Jesús está hablando y lo que está diciendo es la segunda parte, que hablamos que eran ¿cuántas peticiones? 6 peticiones, y que 3 eran relacionadas directamente con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, y después dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Entonces, nuestra mayor prioridad como hijos de Dios, nuestra mayor prioridad es de que su nombre sea alabado, de que su nombre sea santificado. No debemos buscar el reconocimiento propio, que era lo que el Señor venía atacando desde el principio. No es para nosotros. No es de que la gente nos escuche, no es de que la gente nos vea, no es de que estemos con nuestros brazos levantados esperando el reconocimiento de todos. Si lo haces está bien, no hay ningún problema, pero hazlo con la actitud correcta. Señor, vengo a rendirme a tus pies, vengo delante de ti, quiero que tú obres en mi vida y quiero poner delante de ti todas mis faltas, todos mis errores, toda mi carnota delante de ti, Señor. Hagámoslo con la actitud correcta. Entonces, lo importante es que su nombre sea alabado.
Y en esto, hermanos, pudiéramos hablar mucho al respecto. Porque a veces también en nuestro caminar allá afuera, a veces somos de tropiezo, hermanos. Y para los que nos conocen, que somos creyentes, dicen, ay, mira, y dicen que dicen que es cristiano. Entonces, ¿de quién están hablando? No están hablando de nosotros, estamos hablando de quien hemos creído. Y eso, hermanos, en verdad debiera de pesarnos. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre lo importante ha sido dar la gloria de Dios o la gloria a Dios. Siempre ese ha sido el punto principal, hermanos. Siempre, desde el principio. ¿Recuerdan el por qué el Señor sacó a Israel de la esclavitud? Por amor de su nombre. ¿Por qué hizo el pacto con Abraham? Por amor de su nombre. Todo. ¿Por qué vino el Mesías desde la promesa con David? ¿Por qué lo hizo? Por amor de su nombre. Todo fue por Él mismo y todo es para Él. Entonces nosotros ahora como creyentes debemos seguir manteniendo eso, que nosotros busquemos el dar gloria a su nombre, que su nombre sea alabado, que se hable bien de Él. A nosotros nos gusta que nos den buenas noticias de nuestros pequeños. Cuando luego llegamos a la escuela y nos dice la maestra, ah, no, qué buen niño tiene o qué buena niña tiene, se porta muy bien y es muy obediente y hace sus tareas y siempre pone atención y hace todo a tiempo. ¿Sí o no nos agrada eso? Nos empieza así como que a inflar el ego. Ah, no, esa es mi hija, qué bien, o ese es mi hijo. Pero y cuando pasa todo lo contrario, que llegamos y los encontramos ahí con las rodillas, con el pantalón en las rodillas así todo roto y que todo sucio y que, no, mire, venga, necesitamos hablar con usted. Y ya empezamos. Cuando la directora nos habla, no, ah, mire, pues es que pasó esto, y el niño nada más agachándose más así cada vez, ¿no? De lo que ya sabe, que no puede decir que no. O a veces empieza, no, pero es que fulanito y sutanito me hicieron esto y me hicieron lo otro. Bueno, pues algo similar entonces sucede. O sea, cuando venimos delante del Señor y hermanos, en verdad que seamos lo más obediente posible. ¿Ustedes creen que el Señor no se goza de eso? Claro que sí, claro que sí. Pero también cuando sucede todo lo contrario, que el Señor tiene que tratar con nosotros, el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero nuestro propósito como hijos de Dios, como creyentes, es de que demos honra a su nombre. Alabemos su nombre. Que busquemos la forma de honrarle. Que no se hable mal, sino que sea todo lo contrario. Que si nosotros nos estamos presentando como creyentes, sepamos cuál es el peso de eso. No van a hablar mal de nosotros, van a hablar mal de nuestro Padre. Y debemos tener mucho cuidado. Ahora, el nombre de Dios se considera más que como un apelativo, sino como la expresión de la naturaleza de la persona así llamada. El nombre se identifica con la persona. El nombre de Dios en sus distintos modos revela lo que Él es. El deseo de santificar el nombre de Dios es la máxima expresión de respeto y reverencia ante Él, por lo que Él en sí mismo es. La expresión santificado sea tu nombre pone de manifiesto el deseo de que se atribuya a Dios toda la gloria y todo el honor que ya le pertenecen. ¿Ok? Entonces nosotros debemos caminar de esa manera, debemos caminar con el propósito de darle toda la honra y toda la alabanza a nuestro Dios. Y desde ahí, hermanos, desde la intimidad, desde esa relación que les estoy hablando desde el principio, de esa relación que tengamos en intimidad con Él, que no se hable mal. Desde ahí darle toda la honra y gloria a Él. Señor, te agradezco porque tú me has salvado, porque tú me has dado todas las habilidades que pueda poseer. Todo es para ti. Te agradezco por tu obra en mi vida. Todo el mérito es para Él. Entonces, nuestro deber como hijos de Dios, como creyentes, es darle la honra
y la gloria a nuestro Dios no es buscar el que seamos vistos de los hombres. Y la manifestación del reino de Dios, que es la siguiente petición que hace el Señor. Dice, venga tu reino. Después dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, aquí a lo que el Señor se está hablando, o se está refiriendo, perdón, al reino de Dios. Todos sabemos que en un reino hay alguien que gobierna, ¿cierto? En un reino, ¿quién es el que gobierna? El rey. El rey es el que gobierna. Y lo que nosotros estamos pidiendo con esto es reconocer la soberanía y reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios es el lugar donde Él ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente por quienes le aceptan como el Señor. ¿Recuerdan cuál era el primer mensaje que daba el Señor Jesús ya cuando inició su ministerio? ¿Qué era lo que decía? Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, ahorita no podemos ver el reino de Dios en toda la tierra, ¿cierto? Porque está bajo el maligno. Pero sí podemos ver el reino de Dios en la congregación, en la vida de los hermanos, en mi hermano que ha creído en el Señor, en mi vida. Ahí es en donde podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que Dios establece, de acuerdo a las reglas, a las leyes, mandatos y todos los sinónimos que ustedes se puedan imaginar, están puestos en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que caminar de acuerdo a eso. Y nuestra vida tiene que ser de acuerdo a eso que el Señor declaraba desde el principio. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros tenemos que buscar precisamente eso. Y en la predicación que daba el Señor, donde decía que el reino de Dios se ha acercado, va muy de acuerdo a lo que el Señor Jesús ahorita estaba enseñando. Y que nosotros debemos demostrar y queremos y pedimos que el reino de los cielos venga en la vida de aquellos hombres y mujeres que aún no lo conocen. Nosotros sabemos que del Señor es la salvación y nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es buscar que ese reino se haga real en la vida de aquellos que aún no lo conocen. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes y eso es a lo que el Señor se está refiriendo, que su reino llegue, que su reino sea obedecido, que lo que Él ha establecido, que sus mandatos se lleven a cabo. Y que nosotros no sintamos un pesar como que, ay, otra vez en no decir mentiras, por ejemplo. O ay, otra vez en pagar impuestos. El Señor Jesús lo puso como ejemplo. Entonces, tenemos que hacerlo, hermanos. Porque esa es una muestra de que el reino de los cielos está en nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Ok. Entonces, luego del reconocimiento de Dios santificándolo, después de la petición de que su reino se manifieste, el Señor enseñó a pedir porque la obediencia a Dios sea una realidad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ese es el deseo natural que nosotros como creyentes debemos de tener, de que todo se sujete a la voluntad de Dios sin resistencia. Que nosotros sepamos que obedecer al Señor debe ser en la casa, en el trabajo, en la calle, en la carretera, en todos lados, hermanos. Porque no dejamos de ser creyentes. La palabra tal como secular no existe en un cristiano. Porque muchas veces decimos, no, es que ¿en lo secular qué? No, no hay tal secular. En el trabajo, en la casa, en la fiesta que te invitaron. Porque digo, de alguna manera vamos a relacionarnos con los no creyentes, ¿cierto?
No es para que vamos a estar viviendo en una burbuja y que nadie nos toque para que no se nos despostille la santidad. Claro que no. No es de esa manera como nos tenemos que relacionar. El Señor nos dice que no participemos de las cosas que participan los mundanos, ¿sí? Pero ¿a qué se refiere exactamente? Aquellas cosas que van en contra de su voluntad y que no honran su nombre. Ahí es a donde se está refiriendo, que es lo que acabamos de ver. Pero en aquellas cosas, hermanos, pues ni modo que nos vayamos ahí al Picacho. Picacho es el cerro que está allá en la esquina. No, o sea, el Señor mismo oró, pues que no nos saques del mundo, sino líbralos, nada más. Pero aquí vamos a estar, el Señor nos ha puesto aquí y tenemos responsabilidades que hacer y tenemos cosas que hacer. Pero no hay tal secular, ¿eh? No hay. Es decir, así como nos comportamos aquí en la iglesia, así también nos debemos de comportar en todos lados donde vayamos, hermanos. En todos lados. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, parte de todo esto precisamente es cuando el Señor oró ahí en Getsemaní, en Mateo 26:42, en Lucas 22:42. Lo buscan por favor en casa, por cuestión de tiempo lo vamos a omitir. Pero es la expresión que pone de manifiesto el deseo de que se produzca una obediencia total y no solo parcial a los deseos del Señor para nosotros. La petición pone de manifiesto la misma disposición de obediencia por parte de quien ora, y es el ruego también para quienes son hermanos en la fe, de modo que todos los creyentes, hijos de Dios por adopción en Cristo, se dejen gobernar por Dios sin reserva alguna. ¿Sí? Que nosotros nos vamos a someter de una manera voluntaria, hermanos, a lo que es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y miren, vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar por pruebas muy complicadas. Pero si nosotros nos aferramos a lo que es la voluntad de Dios y reconociendo que el Señor tiene un propósito para nosotros y que de aún de lo peor el Señor puede sacar algo bueno, hermanos, estamos del otro lado. Aún con hermanos en la Escritura. ¿Qué pasó con José? Que lo golpearon, lo encerraron allá. ¿Y quiénes fueron? Sus propios hermanos, quienes debían de protegerlo o quienes debían de estar viendo por él, lo traicionaron. Y aún así, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Lo convirtió en algo bueno. Lo hizo algo bueno. Entonces va a haber situaciones en las que nos podemos ver desamparados y va a haber situaciones en las que nos vamos a que vamos a sentir que no está la presencia del Señor en ese momento. Va a haber situaciones complicadas, hermanos. No es fácil, en verdad no es fácil. Y parte de la vida va a haber situaciones difíciles. Y hace unos días me platicaba mi esposa con respecto a la congregación donde se está ahorita reuniendo mi hija Sinaí, y comentaba que había un grupo, ¿no? y que les preguntaban, les dijeron a este grupo de hermanos, el que estaba dirigiendo la reunión le preguntaba, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con el Señor, que tú lo tuvieras frente a frente, vamos a suponer, dice que tú tuvieras la oportunidad de estar frente a frente con el Señor y que le pudieras preguntar y que sepas que el Señor te va a contestar en ese momento, ¿qué le preguntarías? Y comentaba, no, dice, pues las preguntas estaban bien rudas, dice. Por ejemplo, ¿por qué falleció nuestra pequeña? ¿O por qué mi hijo se suicidó? ¿O por qué tantas cosas, hermanos? Es decir, parte de la vida, parte de lo que nosotros estamos viviendo, va a haber momentos complicados, en verdad, muy, muy difíciles, en los que deseáramos que no estuviéramos pasando por ahí. Pero la realidad es de que ninguno de nosotros está exento de nada de eso. Nada de eso. Sin embargo, el Señor en su soberanía, en su amor, en su omnisciencia, puede hacer de todo eso algo bueno, hermanos. Y nuestra responsabilidad como creyentes es de que cuando llegue ese tiempo malo, ese día malo, nosotros estemos bien afianzados del Señor.
porque se puede escuchar fatalista, pero lo vamos a tener, hermanos. A lo mejor en una medida distinta o más grande o más chica, pero vamos a pasar por momentos difíciles. Sin embargo, nuestra ancla firme debe ser el Señor y que estamos bajo su voluntad. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a concluir.